nang na na da da mới đã còn kia lại anh vội khói vương tha. Durante lo que se llamó la Guerra de Vietnam, aproximadamente desde el 1964 al 1973, hubo una guerra escondida en Laos. Los norteamericanos construyeron un aeropuerto militar en el centro norte del país y descargaron bombas encima de Laos, un país completamente neutral a la guerra. De esa manera, después de las operaciones militares, los aviones descargaban las bombas en una zona que llamaron zona de descarga. Uno de los tantos problemas que sigue causando aquella guerra es que siguen explotando bombas ahora mismo en el país, porque un gran porcentaje de esas bombas, se dice que aproximadamente un 30% aún no ha explotado. A un 10-15 centímetros debajo de la tierra han quedado muchas bombas y muchos laosianos, por ejemplo, cultivando la tierra o los niños jugando, sin querer siguen tocando esas bombas y explotando. De hecho, es muy complicado aventurarse según cómo en los terrenos, en la naturaleza de Laos. Hay caminos que se han limpiado, hay personas que han sido contratadas por el gobierno, y hay mucho voluntariado de gente que busca esas bombas, especialistas que saben desconectarla o si no la pueden desconectar, la explotan voluntariamente para evitar el problema. Hay unas zonas concretas en el país donde se han descargado más número de bombas, con lo cual hay que ser más precavido en esas zonas. Hay un centro, museo que se llama UXO, que se dedica a informar y formar las personas de esta problemática y también de informar sobre todo el hecho histórico de la guerra secreta. Si estáis en Luang Prabang, por ejemplo, hay un centro museo UXO donde podéis acercaros y visitarle. En una ocasión tuve la oportunidad de acercarme al museo de Luang Prabang, donde pude hablar con la persona encargada de informar a toda la gente sobre los hechos históricos de la guerra y sobre el peligro actual de las bombas. We dropped more than 3 million tons of bomb in Laos, and we dropped during 15 years. We began from 1960 until 1975, about 15 years. More than 3 million tons of bomb in Laos. Yes, we are opening this museum for educate to the people, like to the children, especially to the children and to the other people who living in UXO contamination area, how to be careful about UXO, and also we clean up the bomb for the villages and for other construction building in Laos, and make a land safe for the people. En varias ocasiones también tuve la oportunidad de visitar una de las zonas más bombardeadas al lado de la ciudad Phon Savan, donde también hay una zona a las afueras que se llama la Llanura de las Jarras, un sitio muy interesante para visitar si estáis en la zona de Phon Savan, donde hay unos restos históricos que tienen más de 2000 años, muy interesantes. Por otro lado, es una zona que ha sido muy bombardeada, con lo cual los restos también están en parte destruidos. Allí en esta zona es donde está el aeropuerto militar que los estadounidenses construyeron durante la guerra. La Llanura de la Jarra es un sitio especial, mágico diría, porque te lleva a un tiempo tan remoto de 2000-2500 años y esta combinación histórica que te lleva a más de 2000 años atrás y a los años 60-70 por motivo de la guerra crea un contraste interesante. Y en esta zona precisamente quedan muchos cráteres como agujeros debido a los impactos tremendos de las bombas que caían desde el cielo. En esta zona es donde tuve la oportunidad de conocer sobrevivientes de la guerra o personas que han sido afectadas por las bombas después de la guerra.
ไปโรงเรียนยนต์มาตีถูกบ่มตอนนั้นเป็นนักเรียนหลังจากขากุดเข้าห้องหมอตัดขาแล้วอยู่นำพ่อแม่จนกว่าเพิ่นปลดปล่อยประเทศนี้75นี่ขึ้นมาเพิ่นมีการท่อนโหมและต่อขาให้พอถึกบ่มตอนนั้นอายุหาก็ได้13 ปีเดี๋ยวนี้ได้70 ปี70ปลายแล้ว2017นี่มันก็ได้60แน่เนาะ70แล้วไปโรงเรียนแล้วมันยนต์ทิ่มบ่มแตกซื่อ Toda la información sobre la guerra secreta de Laos la podéis encontrar con más detalles en mi documental Laos, un estado de ánimos. Os dejo aquí arriba un enlace donde podéis visualizarle. En aquel viaje donde estuve en la llanura de la Jarra en Phongsavan, volví a acercarme a Luang Prabang y desde allí cogí un autobús para Nong Kiao, un pequeño pueblo muy bonito que os sugiero visitar. Sería una buena oportunidad para hacer una ruta. Desde allí podéis viajar hasta Muan Goi, que es una aldea donde podéis acercaros solo con un barco. Desde Nong Kiao tardáis aproximadamente 1 hora. Es justamente allí en Muan Goi donde conocí a Tut Sabon, un chico joven que ha sido afectado cuando era niño por una de esas bombas que encontró en la selva. Él nos habla de que en aquel momento el Centro Museo Informativo UXO todavía no se había acercado a este pueblo para informar a la gente, así que había mucha desinformación, con lo cual muchos niños simplemente le cogían esas bombas y las llevaban a casa tratando de abrirla, desconociendo de esa manera totalmente la problemática de las bombas. Bomb, yeah, but many different try. I don't know what's the name, but I see very dangerous. When I was young, we don't know. The UXO project even didn't come to here. So the very big problem because we don't know. Like look, it's not dangerous. No? When we go to the jungle and then we will see that, yeah, we see a lot, but many different try of many different try of bomb. So you just touch one bomb? Yeah, just take and then bring home. I from the plane to drop a bomb. They just drop from the plane. They cannot go out of the cave in the daytime. Daytime have to they're very quiet and live inside the cave. And at nighttime come out looking for food, fishing or farming. And then they use the lamp to work in the rice field, you know. Yeah, and then they also don't make a noise. Just be careful the sound from the plane. If this, yeah, sometimes they come and also nighttime, and then you have to very quickly to stop your lamp, your light in the water. Sugiero a todas las personas que quieran hacer trekking en Laos en general, sobre todo en zonas muy bombardeadas, que lo hagan de manera muy precavida, que se informen bien. Hay zonas que han sido limpiadas y zonas que no, con lo cual absolutamente no aventuraros en zonas salvajes, sin caminos, y simplemente limitaros a ir en caminos oficiales que han sido limpiados.